En este momento, amigos, vamos a conversar con Miguel Mejía. Miguel Mejía es el secretario general del Movimiento Izquierda Unida, el MIU. Es una persona que ha estado con nosotros, ya ustedes los han visto, y también los amigos que siguen nuestro canal de YouTube también han podido ver las distintas entrevistas que en este espacio, El Nuevo Diario en la Tarde, y en otros espacios de este mismo canal, El Nuevo Diario TV, él ha estado con nosotros. Ahora lo tenemos aquí en vivo, en directo, en nuestros estudios, para poder conversar con él. Bienvenido, Miguel Mejía, al Nuevo Diario en la Tarde. Gracias, mis amigos, a su entera disposición. Bueno, decirle cómo concluyó todo. La última vez que estuvo con nosotros estuvo en Venezuela, en los actos para la toma de posesión de Nicolás Maduro en este nuevo periodo presidencial de Venezuela. Allí también vimos los días posteriores a la entrevista que les realizamos cómo usted estaba allí en primera fila, la distinción, la mención que le dio Nicolás Maduro. Cuéntenos de todo esto, esa experiencia y sus relaciones, cómo continúan con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, yo pienso que el tema de Venezuela es de todo el pueblo dominicano conocido. De mis relaciones con ese proceso, antes y durante de Nicolás Maduro, también he conocido. Yo asistí a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro en mi calidad de militante de esta organización revolucionaria, no con el ropaje de funcionario. Son dos cosas distintas. Y fui en base a una convicción y en base a un compromiso que tenemos con ese proceso. Nuestra organización tiene un acuerdo de cooperación y de intercambio con el PSV, que es el partido gobernante en Venezuela, pero nuestra organización existe mucho antes del PSV, mucho antes de Chávez. Chávez viene aquí a la República Dominicana cuando era candidato por una gestión personal y política mía. Yo era en ese entonces embajador encargado de los asuntos del Caribe en la Cancillería Dominicana y ya tenía una relación, ya Chávez recién salido de la cárcel, con él, y cuando él decide ser candidato, que yo me sorprendí. Yo le dije, bueno, pero ¿con qué tú cuentas para ser candidato? Porque en ese momento no tenía partido político, recién salido de la cárcel, en base a una amnistía que le dio el presidente Caldera, no podía entender que pudiera lanzar una candidatura que pudiera ser exitosa. De todas maneras, yo que le había programado una visita a la República Dominicana en su condición ya de líder del movimiento Quinta República que le había formado, el MBR, le coordiné su visita. Pero en ese momento yo salí a un viaje a Asia y dejé a los compañeros nuestros y de otras organizaciones como encargados de protocolo de recibirlo. Y cuando yo regresé, resulta que el puente se había roto y la comunicación no había fluido y no se pudo realizar la visita. Con el temperamento enérgico, como era Chávez, encontré un montón de mensajes ahí de que había pasado, que okay, entonces yo cogí para allá. Yo era entonces embajador en la Cancillería encargado del asunto del Caribe. ¿Eso fue en 1900? Eso fue en el 96. 96. 96, de 96-2000. Entonces, bueno, ahí recompusimos el asunto y lo trajimos acá. La primera vez que vino ya siendo candidato, ya era candidato, ya se había proclamado candidato. Libré una batalla con mi amigo el presidente Fernández, porque el presidente Fernández era muy amigo del doctor Caldera. Caldera gobernaba y Caldera estaba respaldando a Irene Say, una mujer muy hermosa, había su reina de belleza, y las encuestas la estaban dando muy altas. Pues yo creo que la actitud de Leonel no era tanto por tener algún disgusto con Irene, sino de su gran amistad con Caldera. Y yo le dije, bueno, pero Caldera es el resultado de una unidad amplia, diversa y plural. Ahí había gente del Partido Comunista Venezolano, Pompeo Márquez, Teodoro Pekov, y esos dirigentes históricos ya han fallecido porque eran personas que estaban ya entrando en edad.
Y entonces Caldera no es el resultado de una unidad ideológica, ni de derecha ni de izquierda. Es el resultado de una unidad amplia, diversa y plural. En consecuencia, él debe entender que usted aquí en República Dominicana también ha construido una unidad amplia, diversa y plural. Entonces nosotros no podemos venir aquí a esta alianza ni a renegar de nuestros amigos, ni a renegar nuestros principios. Entonces él debe entenderlo, así que usted debe permitir que Chávez venga al país y recibirlo. Después de mucha batalla, donde debo decir que el expresidente Danilo Medina jugó un papel importante, decisivo, que era al entonces secretario de la presidencia, para hacer entender a Leonel la importancia de que pudiera recibir a Chávez y que no se generara una grieta con nosotros, que ya estábamos un poco radicalizados con esa actitud. Entonces vino Chávez y de ahí se ha derivado toda nuestra relación. Nicolás es una especie de herencia del presidente Chávez, porque en ese entonces yo no conocía a Nicolás. Más luego Nicolás fue presidente de la Asamblea y luego canciller y hoy presidente. Pero más que un problema de amistad personal, es un problema de identidad política, ideológica. Es una solidaridad política basada en visión política, equivocada o no. No nos une otro elemento que no sea eso. Evidentemente, a través del tiempo se ha construido una amistad personal, que es muy importante en la relación política. Por eso genera una confianza, una mayor identidad y permiten que las ideas, las visiones, los intercambios fluyan. Entonces esa es la historia breve de la relación con ese proceso. Mejía, me gustaría preguntarle, ¿por qué la República Dominicana, a su entender, en la mentalidad ideológica del Movimiento Izquierda Unida que usted representa, por qué la República Dominicana no tiene una relación más estrecha con Venezuela en este momento? ¿El gobierno o la República Dominicana? No, la República Dominicana. El gobierno, su autoridad política, la autoridad, claro, que es quien dicta la pauta, porque claro. somos países que nos llevamos muy bien si vamos de persona a persona. Estoy hablando de las relaciones, claro. Mira, yo siempre entendí que el presidente Luis Abinader, con lo cual me une un vínculo muy estrecho, en lo personal y en lo familiar, por eso es una cosa la cual yo respeto y venero bastante, y el vínculo político es otro. Históricamente nosotros nunca hemos tenido mucha coincidencia política, por razones de origen, de clase y demás. Pese a que esa amistad se inicia con su padre. ¿Pero por qué con su padre? Porque su padre, aunque venía de un sector social muy definido, yo diría de una clase acomodada, media, alta, era un hombre con mucha sensibilidad. Era un hombre que en la Guerra de Abril estuvo al lado de Camaño y que en la época de Trujillo fue antitrujillista y que cuando el bochismo era bochista y era amigo personal de Juan Bosch. Yo he contado varias veces la historia que me decía él y que hoy sus hijos, incluyendo el actual presidente, conoce esta historia. Cuando Juan Bosch, la represión balaguerista, estaba persiguiéndolo, donde se escondía él en la casa de esta clase media alta, el doctor José Rafael Abinader. Ahí lo protegía. Entonces tú te puedes decir cuál es la historia del pensamiento y la sensibilidad del doctor Abinader. Entonces yo sabía que Luis Abinader, el señor presidente, no iba a dar continuidad a esa historia del padre. Primero porque él es resultado de otra época y de otro pensamiento. Y porque él había ofertado en su programa de gobierno, en lo que tiene que ver con la parte de política exterior, de que él iba a reconocer al embajador que había designado Guaidó. Esta caricatura de presidente que de manera cantinflesca habían escogido con la anuencia y con el apoyo, con el estímulo de los Estados Unidos, en una plaza, levante la mano, usted es el presidente. Y ya la historia se conoce. El primero en lamentar todo eso es el presidente Donald Trump, que dijo que lo estafó. Se hacen cálculos de casi 400 millones de dólares que a ese grupo ellos le habían financiado y hoy está en el listado de la USAID, porque también lavaban el dinero por la USAID para financiar esos movimientos para conspirar contra un gobierno, a nuestro modo de ver, legítimamente constituido, como era que se había producido a través de unas elecciones. Entonces nosotros no esperábamos que el presidente Abinader y su partido y sus aliados tuvieran una relación armoniosa, porque ya ellos lo habían ofertado.
en su programa de gobierno. Ahora, cuando él asume, yo le hago ciertos razonamientos. ¿Por qué él no debe realmente asumir una política de garrote con Venezuela y con China? Que fueron los dos países como que él entró con el bate al hombro. A China, usted no puede invertir aquí, no puede invertir allá. Y realmente está delimitando los campos de un país donde los grandes bloques internacionales se disputan ese mercado. De un país que ya hace más de 40 años, en la época de Richard Nixon y Henry Kissinger, habían establecido en medio de la Guerra Fría relaciones diplomáticas con China. Y en la República Dominicana el presidente Abinader había heredado esas relaciones que ya tenían cuando él asumió 4 años, porque lo había establecido Danilo Medina con una ruptura con Taiwán que ya tenía casi 75 años aquí, de la época de Chiang Kai-shek. Entonces, yo le decía, ¿por qué tú tienes que asumir una postura más allá de la que asumió el presidente Medina? Porque el presidente Medina no reconoció al embajador de Guaidó. ¿Por qué tú tienes que pelearte con ese país? Yo creo que tú puedes jugar un papel, tú puedes ser un ente de moderación. Nosotros podemos ayudar, tú debes preservarte. ¿Por qué? Porque un país que ¿Usted tuvo, Miguel, esa conversación tal cual usted lo está diciendo aquí, sí, claro, de que usted le sugirió al presidente Abinader que se convirtiera en un ente mediador? Claro, usted puede preguntárselo. Esta grabación usted puede cogerla en algún momento a través de Percio o cualquiera de ustedes decirlo. Yo le dije, tú debes conservarte de ser un ente de moderación, porque la diplomacia de nosotros tiene que ser una diplomacia de paz y un árbitro tiene que ser imparcial. Y si tú tomas partido en esto, un momento que tú puedas jugar un papel de mediador para evitar, para propugnar por la paz, tiene que ser imparcial. No te estoy diciendo que te ponga la boina roja de Chávez, pero tampoco te ponga la bota de los golpistas. Sencillamente, presérvate y preserva el país. Eso fue lo que hizo Leonel con Chávez o en su época. Era en otra época. Todavía el asedio con Venezuela no estaba tan acentuado. Chávez viajaba a Naciones Unidas, tenía intercambio, que tenía resistencia con esa política injerencista de los Estados Unidos. Era en otra época. Se fue arreciando y le ha tocado a Nicolás Maduro el momento más difícil, donde se ha arreciado eso. Ahora, Leonel Fernández mantuvo una diplomacia de paz. Fíjense que Leonel Fernández fue en calidad de observador del proceso electoral. Y yo fui en esa misma condición, de observador. Y fíjense que Leonel Fernández fue prudente. Pese a todo el reclamo de que diga, que se ganó, y él se vio. Yo estuve con él allá. Me reuní varias veces con él allá, le andaba con Patrano, él es presidente de Colombia. Y Leonel se reunió con la oposición. Y Leonel se reunió con el gobierno. Y Leonel recorrió los colegios electorales. Yo hice lo mismo, salvo que yo no me reuní con la oposición, porque yo sí soy parcial. Por eso, cuando Danilo Medina ofreció nuestro territorio para hacer una mesa de diálogo con la oposición y con el gobierno de Venezuela, cuando Danilo Medina estaba con Miguel Vargas, él y yo, discutiendo el andamiaje de eso, yo le dije al presidente, yo no puedo participar en esto. Usted se sorprende. ¿Y por qué? Bueno, porque yo soy parcial. Y el árbitro tiene que ser imparcial. Y si yo me inmiscuyo en esto, la oposición venezolana, que sabe cuál es mi posición de aliado, de amigo, de defensa de ese proceso, me va a objetar. Y ya yo estaría aquí como gobierno. Entonces su mediación se podría ver afectada. Pero inmediatamente yo así me viro, digo, pero tampoco este puede ser parte de ese arbitraje. Y señalé a Miguel Vargas. ¿Por qué? Porque lo que yo soy con el gobierno, él es con la oposición. El único de nosotros tres que está libre de sospecha es usted, que está haciendo un arbitraje independiente. Dice, no, pero entonces la investidura del canciller tiene que estar. ¿Qué? Digo, bueno, pero ¿querés un sujeto cuál? Un comisionado de paz, un comisionado de diálogo, un enviado especial. Porque todo el mundo sabe los vínculos que tiene Miguel Vargas con la oposición, claro, político y de comercio. Entonces, usted habla, Miguel, de su relación con el presidente Luis Abinader, que es histórica, vino a través de sus padres. ¿Cómo está la relación hoy de Miguel Mejía con Luis Abinader? En lo político muy mal.
En lo personal, el mismo afecto, el mismo cariño, el mismo respeto a él y a su familia. En lo personal. Luego de los pronunciamientos suyos, la destitución, que salió un decreto emitido por el presidente Luis Abinader destituyéndolo del cargo donde estaba, esa situación, luego de eso ustedes han hablado. No. No. No, porque yo no puedo decir en público una cosa y hacer otra en privado. El momento o el día que yo tenga un acercamiento o un diálogo con él, el país lo va a hacer, lo va a saber. De su decisión, yo la respeto, él tiene un mandato constitucional de quitar y de poner. Y todos los funcionarios del gobierno son transitorios y dependen de un decreto del presidente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo le cuestioné al presidente? Cuando yo venía aquí, y creo que vine a este programa, y ustedes me decían, como me decían otro comunicador, otro espacio, pero si usted tiene una visión tan crítica sobre el gobierno, sobre esos funcionarios, ¿por qué usted no se va de ahí? ¿Qué usted busca ahí? Y yo estoicamente resistía y le buscaba el bajadero, le buscaba una respuesta a ustedes. Y nunca dije, yo le he presentado 3 cartas de renuncia al presidente. Nunca lo dije, porque si él tuvo la delicadeza, De no aceptarle la condescendencia, renuncia. la elegancia, la amistad, de no aceptarla, porque no estaba obligado a hacerlo. Yo no soy imprescindible, ni soy tan importante. Él tiene su equipo político y tiene funcionarios de todo tipo. Entonces yo tenía que ser también, responderle igual, con la misma elegancia. Pero cuando él se ve compelido a tomar esa decisión, el cual yo se la respeto, él debió entonces desempolvar una de esas 3 comunicaciones y decir, esta persona me ha presentado renuncia, yo la cojo. ¡Pra! Correcto. Para los efectos es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Lo que pasa es que él tenía que complacer las peticiones como si fuera un DJ de eso de emisora, de ese grupo que vino, encabezado por Edmundo González y 9 presidentes, que vinieron en carpeta con el tema de Miguel Mejía. Y yo estaba allá. Y me sentí honrado con estar ahí. Pero yo no fui comprometiendo al gobierno. Porque yo tengo una relación mucho antes de él ser presidente. Miguel, entonces yo quiero hacerle una pregunta en ese mismo orden. La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, a la República Dominicana, ¿qué le pareció? Yo creo que cuando viene una persona de la estatura de Marco Rubio, se trata no de Marco Rubio, se trata del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, enviado especial del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que en este caso se llama Donald Trump. El país se debe sentir satisfecho. Ahora bien, el problema no es que venga o no venga. ¿A qué tú vienes? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú dices en tu visita? Yo creo que ahí entonces la visita se pone en cuestión. Porque en su rueda de prensa con el presidente, hizo cosas que laceran la soberanía del país. ¿Cómo cuáles? Uno, es insólito que un secretario de Estado se meta a un hangar a poner una pegatina a un avión. Es un circo mediático, por demás innecesario, porque fue la administración Biden que tomó la decisión del incautamiento de esas 2 naves venezolanas, que tenían tiempo buscando servicio aquí de asistencia mecánica por el bloqueo que tenían ellos. Eso es insólito. Ya, mira, olvídate si la incautación fue correcta o fue incorrecta. Lo que estamos viendo es la soberanía del país. Que cómo es posible que este señor se meta a un hangar a poner un letrero como que este territorio es un trapatio de ellos, o como un estado norteamericano. Es más, ni siquiera es un estado norteamericano, porque los estados norteamericanos tienen sus propias reglas, tienen su independencia. Tú a veces encuentras una norma de un estado de Estados Unidos que es distinta a otro, tienen normas distintas, tienen autoridades distintas. Ese es el primer hecho. Segundo hecho, el país se entera de cosas a propósito de la visita de Marco Rubio. Eso, perdón, debió de ir a una corte judicial internacional. Claro. Para poder Marco Rubio entrar a inspeccionar ese avión. Primero, la confiscación de esas 2 naves se hizo de manera irregular. Porque cuando los pilotos vinieron a buscar su avión, que habían contratado a una empresa privada y que ya habían venido anteriormente,
No es la primera vez que esos aviones venían aquí. Y uno de esos aviones pertenece a la empresa, a la industria PDVSA. Cuando ellos vienen a buscar eso, el avión está acordonado por una agencia norteamericana. Habían autoridades de la inteligencia dominicana que acompañaron a esos pilotos para retirar el avión y no pudieron accesar al hangar. Entonces, que las autoridades dominicanas hagan eso, correcta o incorrectamente, lo hacen las autoridades dominicanas. Ahora, que lo hagan agencias extranjeras, yo no te puedo decir si era la DEA, si era el FBI, si era la CIA. Lo que tú puedes estar seguro que no eran autoridades dominicanas. Eso es lesivo. Eso es lesivo a nuestra soberanía. Y Marco Rubio decir que hay una comisión mixta de militares norteamericanos con militares dominicanos que están estudiando el tema de la tierra rara, eso también es lesivo. Eso son cosas que tienen que estar avaladas por el Congreso Nacional. Y el país no lo sabe. Ustedes lo sabían como comunicadores que aquí están sucediendo eso. No. ¿Y cómo nos enteramos? No ustedes, todos, ¿cómo nos enteramos a propósito de esa visita? Pero algo peor todavía. Algo peor todavía. Él tiene ya una insinuación de que él quiere que lo que deben negociar o comprar, comercializar esa tierra rara, tienen que ser ellos. No pueden ser gente de lugares distantes. Obviamente, al buen entendedor, poca palabra basta, dice el refrán. Que los chinos no pueden manejar eso. Claro, claro. Y cuando hace una inducción, cuando dice, bueno, la cumbre de las Américas, que le corresponde a República Dominicana en el mes de diciembre de este año. Alguien preguntó si... Sí, le preguntó Nelson Rodríguez, el director del periódico El Caribe, en su estilo. Le dijo, bájele algo. Quizás no entendió el bájele algo, porque eso es muy dominicano. Muy dominicano. Es muy dominicano. Pero eso también es indelicado, porque ¿a qué se está refiriendo? Ellos hicieron una cumbre que fue excluyente. Bueno, lo hicieron ellos en su territorio, cuando le tocó ser los anfitriones de eso. Ahora, tú no puedes inducir a un país, llámese como se llame, a que siga el recetario de ustedes. Porque entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está el respeto a la soberanía? Todo el mundo sabe que se está refiriendo a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a Honduras. Honduras, ellos no lo excluyeron. Honduras en solidaridad no fue. Pero ¿por qué nosotros tenemos que hacer una cumbre de las Américas excluyente? ¿Por qué? ¿Usted entiende Donald Trump envió un enviado especial a Caracas, Venezuela, donde Nicolás Maduro. Esto, a su juicio, ¿qué importancia, qué relevancia tiene? Pero aparte de todo esto, mi pregunta es, ¿esa visita legitima el proceso pasado donde se coloca a Nicolás Maduro como presidente nuevamente? Refuerza la legitimación, porque la legitimación se la dio el CNE, el colegio, el centro de CNE, el Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano de arbitraje y el que tiene que decir quién ganó y quién perdió. Yo he dicho y repito, si usted va a un juego y usted no cree en la ampalla, no se meta. Si usted va al juego a sabiendo de que esa ampalla va a estar en contra suyo, después que usted pierda, no venga a cuestionar la ampalla, porque usted legitimó su ampalla. ¿Entiende? Entonces, la visita, ese enviado especial, Donald Trump lo anunció en su transición. Sí. Y ellos han estado conversando, negociando. ¿Qué dice en estos días Nayib Bukele, de El Salvador? Una rueda de prensa, ustedes son comunicadores, seguro la vieron. Dice, no, espérese, Donald Trump, si usted está negociando y está comprando petróleo de Venezuela, a mí no me pida que yo no haga lo mismo. Nosotros vamos a establecer las relaciones con Venezuela y vamos a comprarle productos a Venezuela. Pero ¿qué dice Boric, el presidente de Chile? Dice lo mismo, incluso utiliza un término muy duro contra el Mundo González. O sea, ya los países se están dando cuenta que han sido objeto de una instrumentalización. Que ahí sí hay un contenido político, ideológico y geopolítico. Entonces, se puede estar o no de acuerdo con ese proceso, pero hacerlo dentro de un marco soberano.
Porque yo sé, Jaime, lo que tú piensas de ese proceso, pero yo no te voy a estigmatizar por eso, Claro. ni voy a dejar reconocer tus condiciones por eso, ni de ustedes. Y yo sé que hay una matriz global, mediática, que es difícil defender o conceptualizar a favor de ese proceso. Yo lo sé. No, y del mismo modo, siempre este espacio, estos micrófonos y este medio estará a la disposición de usted para que usted se exprese con plena libertad y con el respeto que siempre nos ha caracterizado. Porque ustedes tienen una visión ética de su ejercicio y yo se lo respeto. Ahora hay gente que quiere hacer circo mediático, entonces yo no voy a eso. Yo puedo conceptualizar con respeto, con altura, y yo oír su punto de vista y respetárselo. Y eso les sirve para que el pueblo saque su propia conclusión. Saque su conclusión. Ahora, si tú vas a atropellar el diálogo con epítetos, con descalificaciones, con ese tipo de cosas, eso no ayuda. Eso es así, es así. No, y también estaríamos nosotros como periodistas, comunicadores, haciéndole un flaco servicio a esta posición y a esta herramienta que son los medios de comunicación para que, como usted acaba de decir, el que nos está viendo saque sus propias conclusiones. Por eso es la ética profesional. Así ustedes pueden pensar como ustedes quieran y yo no lo voy a estigmatizar ni lo voy a descalificar. Cuando Lula, yo soy amigo de Lula antes de ser presidente y lo traje aquí, lo llevo a un restaurante que está cerca de aquí, no voy a decirlo. dígalo, no importa. Albicaya. Bien. Ustedes preguntan a Albicaya, preguntan a la gente de Albicaya. Apareció ya. Cuando Lula comenzó, no, Albicaya está ahí. Está ahí. Muy cerca. Yo pido comida, un rabo encendido buenísimo, yo lo pido. Yo le mando a pedir un rabo encendido, mira, a veces me antojo aquí. Pero claro, entonces, cuando Lula comenzó con una posición distante a Venezuela, públicamente, Lula, el peso de Lula en el continente, el peso de Brasil en el continente, que yo digo que Brasil es un continente. Es así. Entonces yo escribí un artículo sobre eso. Yo dije, yo no voy a estigmatizar a Lula, ni lo voy a descalificar, ni voy a borrar su historia. Y fui a Brasil y le dije a José Diceo, que fue el tanque pensante que llevó a Lula, lo que fue Danilo Medina aquí para la campaña del PLD, fue José Diceo allá. Y hablé con Fray Beto, un hombre emblemático, religioso, cerca de Lula. Le dije, mira, yo creo que nosotros tres vayamos a hablar con Lula. Vamos a hablar con Lula. Por hablar con Lula, no es imponerle a Lula ni maltratar a Lula. Y Lula ha ido reculando, Lula ha ido desmontando eso. Y en la toma de posesión de Nicolás Maduro, ellos autorizaron que fuera su embajador a representarlo, como otros países lo autorizaron. Entonces, ¿qué le digo? Es cierto que en el mundo, con esa matriz mediática que hay contra el proceso, se genera mucha confusión, mezclando pequeñas verdades con grandes mentiras y ese tipo de cosas. Pero lo que hay es que conceptualizar. ¿Por qué yo defiendo eso? Vamos a analizar en los últimos años cuál ha sido el crecimiento económico de ellos. Vamos a analizar en los últimos años cómo ha disminuido la delincuencia en ese proceso. Vamos a analizar en los últimos 3 años cómo de un desabasto cero, ellos ya están produciendo el 100% del consumo de los venezolanos y han protegido la industria nacional, evitando las exportaciones para favorecer la producción nacional. Y ya no hay desabasto, ya están autogestionándose. Un país que dependía básicamente del petrodólar. Ahora, las estadísticas están ahí. Los organismos internacionales están ahí, son los que están haciendo las calificaciones de su crecimiento y demás. Entonces, metámoslo por ahí. Y entonces hagamos el cotejo de una posición y de otra, más allá de la simpatía política o ideológica o sistémica. Mejía, yéndonos al plano criollo local, el escenario del año 2028, me gustaría saber su opinión, ya que el presidente Luis Abinader no se va a presentar. ¿Cómo usted visualizaría unas nuevas relaciones diplomáticas con los países de la región ante el escenario del 2028, cuando ya este gobierno de Luis Abinader no esté en el poder? Mira, el modelo neoliberal ha fracasado en el mundo. Y nosotros como país hemos estado atados a ese proceso, a ese modelo. Lo que nos ha obligado a nosotros a hacer, como dicen los ibaeños, lo repito mucho, a hacerle tripa corazón. Y en este sentido, la política exterior juega un papel importante.
porque nos permite identificar nuevos mercados, accesar nuevos mercados y que nuevos mercados fijen su mira en la República Dominicana. Ahí es donde está la construcción de un nuevo modelo económico en función no de una identidad política o ideológica, en función de una necesidad y de una conveniencia. Entonces, en función de eso, nosotros, ¿por qué defendemos la relación con China? ¿Tú te crees que lo estoy haciendo inspirado en la hoz, en el martillo, el pensamiento de Mao Zedong, como en la época universitaria? No, es que China es una realidad. Ya China se ha convertido en la segunda economía del mundo y prácticamente ya casi en la primera economía del mundo. China tiene un asiento en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y a qué país pequeño, pobre y dependiente como el nuestro no le interesa tener un amigo o un socio como China? Además, las condiciones que tiene China en sus relaciones comerciales, financieras y demás son distintas a las que establece el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, el Banco Mundial y todo ese tipo de cosas. Los hechos están ahí. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. China acaba ahora mismo de donar a la República Dominicana 130 ambulancias. Eso tiene 130 ambulancias, no es para ir para Punta Cana, ni para Cacana, ni para Samaná. Eso es para trasladar emergencia. Ah, bueno. Si a los Estados Unidos no les gusta eso, entonces que nos donen 200. Que donen más que China. No, y que en el momento donde necesitábamos, por ejemplo, la vacuna, no estábamos en ningún listado y China fue solidario con la República Dominicana. Para concluir tu pregunta, no, la República Dominicana tiene que tener mente libre y mano suelta y definir nuestra diplomacia en función de nuestra necesidad y conveniencia. Ya los bloques de integración o ya los bloques de identidad no están determinados por una identidad política ideológica. ¿O tú te crees que el modelo chino es un modelo que está inspirado en el pensamiento de Mao? No, no, imposible. Si Deng Xiaoping no viene y produce la reforma económica que produjo, hoy China no exhibiera los logros que tiene, que es lo que le permite tener autoridad en el mundo. Y se ha convertido en una potencia económica, tecnológica y militar. Entonces, ¿por qué pelearnos con ellos? ¿Y por qué los Estados Unidos no rompen relaciones con ellos? ¿Y por qué no quieren exigir a nosotros lo que ellos no hacen? Entonces nosotros tenemos que actuar dentro de un marco de soberanía, de conveniencia. Profesor, ¿podrá el presidente de Estados Unidos lograr la paz entre Rusia y Estados Unidos y Ucrania? Mira, yo pienso que el fenómeno Trump hay que estudiarlo. Trump, cuando llegó en su primer mandato, estableció un vínculo con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y se reunieron. Yo estuve en Hanoi, capital de Vietnam, y me llevaron al restaurante donde comieron ellos y también comí el mismo menú que ellos comieron. Me llevaron como parte de la visita que yo estaba haciendo en Vietnam. Y eso era impensable. Y se dieron intercambio y todas cosas. El puente de comunicación que tiene Trump con Putin facilita eso. Y lo que está haciendo ahora, mientras la administración Biden estaba fomentando la guerra, dándole dinero, porque ese dinero que le dan no es que se lo mandan en un barco, de que aquí está el dinero. No, ese dinero lo compran en las armas que producen ellos mismos. Y esos productores de armas son los principales soportes de la campaña, básicamente, de los republicanos. Y por eso, por ahí anda por ahí uno de esos cables que el propio secretario de Estado, ayer senador y hoy secretario de Estado, Marco Rubio, recibía dinero de esos fabricantes de armas. De la industria armamentista. De la industria armamentista. Se están sacando y va a tener a la Corte de la Larga que responder a eso. ¿Tú ves? Entonces yo creo que Trump es un tipo impredecible. Aquí hay una disputa, lo digo en el documento. China, Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Será? ¿Cuál es la importancia de esa disputa? Se podría pensar que es una lucha por el control hegemónico del mundo. Es posible. Pero ya de hecho hay un beneficio, porque aquí existe un mundo unipolar. Es la actitud de Rusia y de China que rompe esa unipolaridad y se crea un mundo multipolar que le conviene a la humanidad. Y de entrada, si Donald Trump hace una contribución a la paz, se va a casar con la gloria, porque todo el mundo queremos la paz.
Queremos evitar el derramamiento de sangre. Venga de donde venga. El pueblo, la humanidad necesita paz. Mejía, ¿obtendría Estados Unidos Groenlandia, Rusia, Ucrania y China, Taiwán? De ninguna manera. No podría Eso darse. son voces de sirena de ninguna manera. ¿Tú no has visto la postura que tiene la presidenta Claudia de México? ¿Tú no la has visto? Muy dura. Muy firme, muy mexicana, muy defensora de su soberanía. ¿Qué usted piensa del cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de América? Es un disparate de Trump. La historia está ahí. Los mexicanos están ahí. Miguel, un mensaje final al pueblo dominicano que nos ve a través del Nuevo Diario TV. Agradecerle a ustedes, jóvenes, apegados a la ética profesional, a su ejercicio plural de poder darle participación a las diferentes corrientes de pensamiento, religiosa, étnica, política, ideológica. Y nosotros estamos haciendo una propuesta de crear un frente nacional por el rescate de nuestra soberanía. La presencia de Marco Rubio aquí le puso la tapa al pomo, como dicen, con toda esa imprudencia. Fíjense que yo no he criticado el hecho de que él viniera aquí, ni tampoco estoy criticando, ni soy enemigo de los Estados Unidos. Soy enemigo de determinada política de los Estados Unidos, esa política injerencista, esa política hegemónica, esa política de bloqueo, de terrorismo económico contra países que no comulgan su pensamiento y entonces ellos lo bloquean y toman medidas que afectan a sus ciudadanos, como en el caso de Cuba. En Cuba hay niños, ancianos, que no tienen medicina, que no tienen productos por el bloqueo. Por el bloqueo. ¿Por qué razón? Porque tiene una desavenencia con ellos dentro de su proceso histórico, dentro de su pensamiento político, y entonces ya eso es suficiente para estigmatizarlo y darle las acusaciones que ellos le dan la gana. Gracias, Miguel Mejía, por estar con nosotros en el Nuevo Diario en la tarde, señor.